Bien, continuemos con el siguiente ejercicio, que es un ejercicio sencillo de rendimiento. De acá hay una aclaración que hay que hacerle al ejercicio, que esto es a la menos 8 cada uno, es a la menos 8. Entonces vean de que efectivamente en el video estoy haciendo la aclaración. Leemos el enunciado dice, se tienen tres computadoras diferentes con un tiempo de ciclo de reloj diferente, las cuales para un conjunto de instrucciones dados ejecutan una cantidad de ciclos de reloj diferentes por tipo de instrucción para un mismo programa. La información que resume las características de cada máquina se muestra a continuación. Tenemos tres tipos de instrucciones donde la computadora 1 ejecuta una instrucción, tiene un CPI para las instrucciones jump de 1, en el cual este corresponde al 60% o al 0.6 del total de instrucciones del programa. Para las instrucciones tipo I tiene un CPI de 2 y este corresponde a un 30% del total de las instrucciones del programa. Y para las instrucciones tipo R tiene un CPI de 4 y corresponde al 0.1 del total de las instrucciones para el programa. De la misma manera, la máquina 2 tiene un CPI de 2 para las instrucciones jump, un CPI de 3 para las instrucciones tipo I, un CPI de 4 para las instrucciones tipo R y la proporción del total de instrucciones del programa se sigue manteniendo. Por último, la máquina 3 vemos sus respectivos CPIs. De acá, pues nos piden para cada computadora calcular el CPI, esto es considerando todo el tipo de instrucciones que tiene cada computadora y la proporción en que se encuentra calcular el CPI. Luego es calcular MIPS, que corresponde a millones de instrucciones por segundo, cuántos millones de instrucciones por segundo ejecuta cada computadora. Y luego es identificar cuál máquina tiene menor MIPS. Y cuál CPI se podría modificar de este o este para lograr alcanzar el rendimiento de la mejor máquina. Solo se puede cambiar el CPI de un tipo de instrucción. Es el único CPI que se puede cambiar. De acá, con los problemas de rendimiento, y los estudiantes, pues en ese momento me pidieron que, en ese momento yo no los dejaba utilizar material de apoyo como el formulario que ustedes llevan, me pidieron que escribiera la fórmula de rendimiento en el examen, lo cual hice. Sin embargo, para este problema, esta fórmula no se necesita. Entonces acá es donde ustedes tienen que caer en conciencia que lo más importante es entender el problema. Hagamos el primer punto. Vamos a hacer computadora 1. Computadora 1. Bien, una pregunta que me decían era que no podían calcular el CPI porque no nos decían si el programa ejecutaba 100 instrucciones, 1.000.000 de instrucciones, 100 millones de instrucciones. Pero resulta que solo con que nos den la proporción del tipo de cuánto de esas instrucciones hay en el programa es indiferente. Es indiferente el total de instrucciones. De hecho, podamos hacer el cálculo y vamos a ver que si nos dieran la cantidad de instrucciones, pues es exactamente igual. Para calcular el CPI general, pues es una fórmula muy sencilla. Para la computadora 1 es cuál es el CPI de las instrucciones tipo J por su proporción en el programa. Entonces es 1 por 0.6 más 2 por 0.3 más 4 por 0.1. Si hacemos esto es 0.6 más 0.6 más 0.4. Esto es 1.6. Este es el CPI de la máquina 1. Es 1.6. Ahora digamos
de que nos dan de que el programa ejecuta. Vean de que con las proporciones es suficientes. Digamos de que nos dicen que el programa ejecuta 100 instrucciones. Entonces, el cálculo hubiera sido la cantidad de ciclos que requerimos para 100 instrucciones sería 60 instrucciones son tipo J y ocuparon un ciclo de reloj, más 30 instrucciones son tipo I y necesitaron 2 ciclos de reloj, más 10 instrucciones son de tipo R y necesitaron 4 ciclos de reloj. Si ustedes ven, eso da que se necesitó 160 ciclos de reloj para 100 instrucciones. Esto da un CPI de 1.6 clocks per instruction. Entonces, de esta manera ustedes pueden ver que no es necesario que nos den la cantidad de instrucciones. Calculemos el CPI para la computadora. Vamos a calcular el CPI para la computadora 2. Para la computadora 2. Muy bien. Sería 2 por 0.6 más 3 por 0.3 más 4 por 0.1. Esto nos da un total, ahí tenemos 1.6, 1.2 más 0.9 más 0.1. Esto nos da un total, entonces vamos a ver, tenemos acá 1.2. Muy bien, esto es 1. Aquí vamos a borrar esto es 1.2 más 0.9 más 0.4. Muy bien, esto es 1.3 esto es, vamos a ver, quiero fijarme, son 2 instrucciones tipo una computadora así, entonces esto es 1.2, tenemos 3 por 0.3 más 4 por 0.1. Entonces esto nos da un total de un CPI de 2.4. 2.5. Esto nos da un CPI total de 2.5. Muy bien. Entonces tenemos el siguiente CPI, un CPI de 2.5 para la computadora número 2. Bien, y ahora continuamos con la computadora número 3. Con la computadora 3 nos fijamos 4 por 0.6 más 2 por 0.3 más 1 por 0.1. 1 por 0.1. Esto es 2.4 más 0.6 más 0.1. Esto nos da un CPI de 3.1. Recuerden que en CPI, una de las aclaraciones que yo he hecho en la clase donde se dio rendimiento es que el tiempo de ejecución
es lo que nos dice si una computadora es mejor que otra. O también, también la métrica MIPS que vamos a sacar en este ejercicio es algo que nos permite comparar dos computadoras. La métrica MIPS es una manera de referirse al tiempo de ejecución. Sucede lo siguiente. Vean de que la computadora tiene el CPI más desfavorable. Pero para poder llegar a decir si es mejor o peor que las otras, hay que tomar en cuenta su ciclo de reloj, cuánto dura. Eso es a lo que viene siguiente. Dice, para cada computadora calcule cuántos millones de instrucciones por segundo ejecuta. Eso es una métrica muy similar a tiempo de ejecución. Entonces, ¿cómo se hace? Hagámoslo para la computadora 1. El ciclo de reloj de la computadora 1 es 1.25 por 10 a la menos 8. Entonces, el clock es 1.25 por 10 a la menos 8. Sin embargo, vea que necesita 1.6 clocks para ejecutar una instrucción. Dígase, necesita 1.25 por 10 a la menos 8 por 1.6. Esto equivale a una instrucción. Pues metemos ese datito en la calculadora y nos dice que 2 por 10 a la menos 8 segundos es en lo que se dura en ejecutar una instrucción. Puesto que la métrica MIPS, vean cómo es millones de instrucciones por segundo, pues podemos sacar eso de manera muy sencilla preguntándonos en un segundo cuántas instrucciones hace. Y esto es regla de 3 de la escuela. Esto es 1 por 1 dividido entre estos. La regla de 3 que vemos en la escuela. Entonces, vamos a saber que X está dado por 1 entre 2 por 10 a la menos 8. Y esto, si lo metemos en la calculadora, nos da 50 millones. Por ende, esta arquitectura es de 50 MIPS. 50 millones de instrucciones por segundo. Se hace un análisis exactamente igual para computadora 2. Computadora 2 tiene un clock de 1 por 10 a la menos 8 segundos. Clock 1 por 10 a la menos 8 segundos. Pero necesita 2.5 clocks para ejecutar una instrucción. Entonces 1 por 10 a la menos 8 por 2.5 es una instrucción. De esto, pues vamos a tener que 2.5 por 10 a la menos 8 segundos es una instrucción. Por ende, en un segundo, ¿cuántos millones de instrucciones hacemos? Y esto queda como 1 dividido entre 2.5 por 10 a la menos 8 nos da 40 millones de instrucciones. Por ende, esta arquitectura es de 40 MIPS. Muy bien. Y con la última computadora, vean de que esta tenía el CPI más desfavorable, pero vean qué curioso.
Su reloj es de 0.5 por 10 a la menos 8 segundos. Clock es de 0.5 por 10 a la menos 8 segundos. Ese es el reloj. 0.5 por 10 a la menos 8 por 3.1 es una instrucción. Lo que quiere decir, entonces, vamos a hacerlo acá. Esto sería 0.5 por 3.1. Tenemos que 1.55 por 10 a la menos 8 es segundos, es el equivalente a una instrucción. En un segundo, ¿cuántas instrucciones vamos a tener? 1 entre 1.55 por 10 a la menos 8 vamos a ver cuánto nos da. Nos da un número un poquito incómodo. Nos da 64, 51, 61, 29.03. Para todos fines prácticos nos da 64, nos da 65, 64.5 MIPS. Para todos fines prácticos, esto es lo que nos da 64.5 MIPS. 64.5 millones de instrucciones por segundo es lo que ejecuta este procesador. Vean de acá. De acá pues tenemos algo bastante curioso. La computadora con el peor CPI es la más rápida, la que ejecuta mayor cantidad de instrucciones, de millones de instrucciones por segundo, debido a que su ciclo de reloj era pequeño. Con esto ya podemos contestar la última pregunta. ¿Cuál computadora tiene menor MIPS? La computadora que tiene menor MIPS es la computadora 4 con 40 millones de MIPS. 40 millones de MIPS. ¿Qué clase de instrucción podemos modificar de la computadora 2 y por cuánto para lograr que esta máquina tenga un MIPS igual o mejor que la máquina 3? Bien, solo se puede modificar un tipo de instrucción. Entonces tenemos que hacer un análisis. Resulta que para nosotros lograr eso, entonces hagámoslo acá. Esto que queremos lograr es que la computadora 2 pase de 40 MIPS a algo mayor a 64.5 MIPS. Necesitamos que tenga ese cambio. Para nosotros poder lograr ese cambio, requerimos que en la computadora 2 habíamos visto que inicialmente ejecutar una instrucción durada 2.5 por 10 a la menos 8 era una instrucción. Pero para que iguale a la mejor máquina, requerimos que una instrucción
lo ejecute en este rango de tiempo. Necesitamos que la computadora 2 en 1.55 por 10 a la menos 8 segundos ejecute una instrucción. Recuerden que este número de acá era reloj por CPI. Nosotros podemos modificar el CPI de una instrucción, pero no podemos modificar el reloj. Si nos fijamos, el reloj de la máquina 2 es 1 por 10 a la menos 8. Entonces necesitamos que 1 por 10 a la menos 8 por CPI es igual a 1.55 por 10 a la menos 8. Y acá nos es bastante evidente que el CPI de esta máquina tiene que ser de 1.55. El CPI de la máquina 2 requiere ser de 1.55. Por ende, necesitamos que pase de 2.5 a 1.55. Entonces, vean que originalmente el 2.5 provenía de 2 por 0.6, 2 por 0.6 más 3 por 0.3 3 por 0.3 más 4 por 0.1. Esto nos da el 2.5. Bien, podemos modificar o este número, o este número, o este número. De este ejercicio van a llegar a la conclusión que es sencillamente que no se llega al resultado deseado modificando estos números. No se llega al resultado deseado porque el que más aporta peso en el CPI es esta parte con 1.2. La manera de alcanzar el valor deseado es que las instrucciones tipo J, en lugar de durar 2 ciclos de reloj por instrucción, duren medio ciclo de reloj por instrucción. Si nosotros, ya después de haber hecho el tanteo, evaluamos esto, vamos a ver que llegamos, tenemos acá 3 por 0.3 más 4 por 0.1. Eso es 0.3 más 0.9 más 0.4. Tenemos que esto nos da 1.5, que es un CPI más bajo del que teníamos que alcanzar. Entonces, lo que tenemos que modificar es las instrucciones tipo J, reducirle cuántos ciclos de reloj duran por instrucción para poder llegar a un CPI que nos permita igualar o superar los 64.5 millones de instrucciones. El hecho de que yo haya utilizado un CPI menor y no igual es que acuérdense que hice un redondeo acá, entonces es para contemplar ese redondeo. Una pregunta que surge de este problema es: ¿pueden haber CPIs o instrucciones que se ejecutan en menos de un ciclo de reloj? La respuesta es claro. Las computadoras modernas tienen esa capacidad. Entonces, pues la respuesta a la última pregunta es: la computadora 2 es la que tiene el menor CPI, y bajando el CPI de las instrucciones J de 2 a 0.5 se logra alcanzar un CPI que le permite a la computadora igualar o mejorar
la computadora con mayor cantidad de MIPS. Entonces, esto sería con respecto a este problema.